Bueno, listo. Empecemos entonces. Oh, no, esperemos 2 minuticos más. Esperemos 2 minutos, sí. 5 minuticos más.
Bueno, listo. Vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo espacio de Conversemos sobre el País, una iniciativa de los jóvenes adultos del Movimiento de Vida Cristiana. El tema que nos convoca en esta ocasión es acerca de los derechos fundamentales en el marco de la protesta social. Eh, Como en el conversatorio anterior, que fue sobre economía, la idea es que dos personas del grupo de jóvenes adultos que tienen bastante conocimiento sobre el tema nos puedan dar luces, ideas sobre este tema, de manera que todos nos podamos informar mucho mejor y podamos también generar un mejor criterio al momento de discutir sobre la realidad por la cual está pasando nuestro país en este momento. Entonces, para empezar y luego hacer la presentación de las dos expositoras y de cómo va a ser la dinámica, los invito a que tengamos un pequeño momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que permite reunirnos en torno a ti como amigos. Te pedimos que te hagas presente en medio de nosotros, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que podamos abrirnos a estos temas, a que nos abras el entendimiento, para que siempre desde una actitud propositiva y fundamentada en el amor, podamos siempre buscar lo mejor para nuestro país. Te pedimos que siempre afiances nuestra amistad y el respeto y la cordura en medio de las discusiones. Ponemos también en tus manos a nuestro país, a todas las personas que también en medio de la coyuntura han sufrido. Te pedimos que los bendigas y los fortalezcas y los llenes siempre de tu amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como la vez pasada, la idea es que este espacio sea de más o menos una hora y media. Entonces, vamos a tener unos primeros, más o menos unos entre 45 minutos, una hora de exposición por parte de Dani y Gaby. Y posterior a eso tendremos ya un espacio para preguntas y para comentarios que cada persona quiera hacer al respecto. Entonces, no siendo más, me voy a presentar entonces a nuestras expositoras de hoy. Entonces, Daniela Neira y Gabriela Forero. Daniela Neira es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente también es estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana. Ha sido voluntaria de distintas organizaciones dedicadas precisamente a la defensa de los derechos humanos. Y Gabriela Forero es estudiante de Derecho, ya a punto de graduarse de la Universidad de los Andes, con opción en periodismo, y ha sido miembro de dos grupos de investigación sobre derechos humanos y participante también de concursos de derecho internacional. Entonces, Gaby, Dani, bienvenidas. Muchas gracias por el esfuerzo, por su dedicación y por el espacio que nos van a regalar. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por estar acá esta tarde lluviosa. Yo voy a compartir la pantalla y Gaby va a comenzar. Listo, de una. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, Garchito, por esa introducción. Lo que vamos a hacer hoy con Dani es un recuento bastante general sobre los derechos fundamentales, que son dónde están, cómo se ponderan, cómo se encuentran, cuando hay otros derechos en juego y cómo todo esto se enmarca pues, en el paro nacional. Dani. Ok, ya. Entonces, bueno, en este primer bloque que vamos a hablar de los derechos fundamentales únicamente, vamos primero pues a definir los derechos fundamentales, dónde están ubicados, luego la limitación versus la suspensión de derechos,
luego vamos a hablar de tratados y el bloque de constitucionalidad, y por último, las medidas de protección de los derechos fundamentales. Entonces, en primer lugar, los derechos fundamentales son todos aquellos que pertenecen a una persona en razón de su dignidad humana. Aquí, esto es una cita de una corte, y acá algo que resalto que es muy importante es que los derechos fundamentales son aquellos que son inherentes al ser humano. Es decir, realmente no, un derecho no es fundamental por donde esté ubicado propiamente en la Constitución o porque la Corte haya dicho que es un derecho fundamental, sino más bien por su característica de, pues, ser inherente al ser humano y que se poseen desde su existencia, aún desde su concepción. Como son propios de la persona, están por encima incluso del Estado, si se pudiera decir de cierta manera. Dani, ¿puedes poner la siguiente? En este sentido, y con lo que les estaba diciendo, es súper importante resaltar que los derechos fundamentales no son únicamente los que se encuentran en la Constitución. Y de hecho, se han establecido varias formas de encontrar los derechos fundamentales en todo el ordenamiento jurídico. Entonces, primero, pues son los derechos de aplicación inmediata que están enunciados en el artículo 85 de la Constitución. Ahí tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la intimidad, etcétera. Son varios. Y encontramos ahí el derecho a la libertad de reunión y manifestación en el artículo 37 de la Constitución, que es un derecho que particularmente nos interesa en este contexto, y que complementado con el derecho de la libertad de expresión y la huelga y otras garantías relacionadas garantizadas por tratados internacionales, conforman la protesta social, que se entiende como un medio legítimo para la reivindicación de derechos. De acuerdo con la Corte Constitucional, sin embargo, la protesta no es un derecho absoluto, sino que es relativo, pues puede ser restringido por el interés general y los derechos de los demás. Ahorita Dani nos va a explicar un poquito más en el marco de la suspensión y limitación de los derechos. Los derechos también se pueden encontrar, pues son derechos fundamentales aquellos subjetivos susceptibles de ser amparados directamente por el juez. Estos están en el capítulo 1, título 2 de la Constitución. Individualizados y protegidos por un juez. Por ejemplo, en el capítulo 1, título 2 de la Constitución encontramos el derecho a la paz, pero el derecho a la paz no se entiende, de acuerdo con la Corte Constitucional, como un derecho fundamental siempre que no puede ser individualizado y no son derechos o deberes concretos, lo cual permita una aplicación judicial inmediata. Después están los derechos fundamentales por expreso mandato constitucional, que es cuando pues, la Constitución hace referencia a derechos que no están contemplados en ella misma, por ejemplo, los derechos de los niños. Luego los derechos que integran el bloque de constitucionalidad, y son normas de rango constitucional, pero que no aparecen directamente en el texto de la Constitución. Entonces, de acuerdo con el artículo 93, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia prevalecen en el orden interno, es decir, hacen parte del bloque de constitucionalidad, y stricto sensu hace referencia a las que hacen parte del bloque y tienen jerarquía y valor constitucional. Hay otras normas que no tienen este valor, aunque estén en el bloque constitucional, porque se usan más para fines interpretativos. En este sentido, encontramos ahí el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, nuevamente el derecho a la vida, a la integridad, las prohibiciones de la esclavitud, algunos derechos derivados de los tratados de la OIT, por ejemplo. Luego tenemos los derechos fundamentales innominados, que son los que se encuentran como implícitos, pero no están textualmente en las leyes. Por ejemplo, el derecho a la dignidad humana, que trae consigo la autonomía individual, las condiciones para una vida digna, como el mínimo vital, por ejemplo. Y por último, los derechos fundamentales por conexidad, que hacen referencia a aquellos derechos mediante los cuales se garantiza otro derecho fundamental que ya se encuentra, por ejemplo, en los derechos de aplicación inmediata. No, la siguiente.
Bueno, listo. Entonces, como venía diciendo Gaby ya como en esa introducción de los derechos fundamentales, hay dos conceptos que son muy importantes como para lo que está sucediendo acá en este momento, y es qué significa la limitación de un derecho y por otra parte, qué es la suspensión de un derecho. Entonces, la limitación de un derecho puede darse, esto es muy importante, tanto en tiempos de paz o normalidad, como pues los que experimentamos normalmente, o como en tiempos de excepción. Eh, ya sea porque pues hay una guerra o porque hay un estado de conmoción interior, como pues lo estamos viviendo, algún estado sanitario, como lo vimos con la pandemia, etc. Eh, Además, por otra parte, la limitación de los derechos que implica que el derecho puede seguirse ejerciéndose, digamos, no se despoja a la persona como tal del ejercicio del derecho, sino que se imponen ciertas condiciones para el ejercicio de estos derechos. Entonces, pues en determinado momento, por ejemplo, si hay un momento en que una persona mm, no sé, es titular de el derecho de propiedad, por alguna razón, se limita, ¿sí?, su derecho de propiedad en ejercicio como amplio que tiene por el derecho pues de alguna otra persona. La limitación de los derechos pues se puede llevar a cabo en cualquier momento, como lo decía, digamos, pues siempre y cuando como obedezca pues a unas razones necesarias digamos, siempre y cuando no se vulnere como un núcleo básico de ese derecho, es decir, de nada serviría tener el derecho si estas limitaciones hacen que, digamos, en la práctica, como que yo no pueda ejercer de facto, ¿sí?, este derecho. Y generalmente las limitaciones a cada uno de los derechos pues se encuentran definidas pues como en su mismo contenido o son definidas también como por la Corte Constitucional. Entonces, pues para dar un ejemplo, en tiempos de normalidad yo puedo pues tener derecho a mi libertad de expresión, empezar a publicar pues en virtud de mi libertad de expresión y opinión lo que yo desee, y en cierto momento, por ejemplo, si este derecho se ve confrontado con el derecho de alguien más, pues pueden limitar mi derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, la suspensión del derecho se da es en tiempos de emergencia cuando el Estado considera que hay se deben dar ciertas garantías para que se eviten abusos. Eh, Esto más que todo pues se hace como a nivel internacional y la Corte Interamericana sobre todo ha establecido una serie de requisitos, y es, por ejemplo, que para suspender un derecho por un estado de excepción debe primero comunicarse a los demás estados y pues debe hacerse como fundamentado en una decisión razonada y fundamentando también por la situación excepcional que se está viviendo para que se suspenda este derecho. ¿Y qué significa esto? Es que esta limitación, esta suspensión además debe ser temporal, o sea, no puede ser por el tiempo, sí, o sea, pues no puede llevarse a cabo por un tiempo muy amplio o no puede permanecer luego, por ejemplo, que las circunstancias de la excepción hayan desaparecido. Entonces, por ejemplo, si el Estado colombiano decidió suspender un derecho a causa de la pandemia, pues debió haberlo comunicado, debió haber sustentado las razones de por qué lo hacía y no, y una vez pues digamos se controle la pandemia o efectivamente pues conjuradas como esas causas, no puede mantenerse esa suspensión del derecho. ¿Y por qué? Porque lo que hace esta suspensión es que la persona sí puede ejercer sus derechos frente a otros ciudadanos, pero no puede ejercer sus derechos, ese derecho en específico, ante el Estado en concreto. Ya en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues ahí en el artículo 27 hay una serie de derechos que se dice que no se pueden suspender ni siquiera como en casos excepcionales. Y yo quiero resaltar el caso pues de estos cuatro que creo que son muy importantes como tanto para la pandemia como para el marco de las protestas sociales que estamos viviendo. Es decir, que estos derechos
En ningún momento el Estado puede decir que no los va a garantizar y las personas en todo momento, así se esté viviendo la excepción más terrible del mundo, deben pues tener los mecanismos para que estos derechos sean efectivos. Uno, pues es el derecho a la vida. El derecho a la vida nunca se puede suspender. Otro es el derecho a la integridad personal, y que incluye el derecho a la integridad personal, pues que en ningún momento, por ejemplo, una persona va a poder ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y, por ejemplo, a condiciones carcelarias, pues que vulneren su dignidad, a tortura, bueno, todo este tipo de situaciones que pueden vulnerar la integridad personal de una persona. Otro es las garantías judiciales. Entonces, por ejemplo, el Estado no se puede amparar ahorita en el Estado pues, que está viviendo con todo el marco de las protestas, ni que, por ejemplo, si arrestan a una persona en ese marco de las protestas, pues no tenga derecho, por ejemplo, a ser llevado ante un juez, a ser oído, aunque a que se cumpla como ese término pues que tiene para ser oído, a que no se le proporcione un abogado. Todas esas garantías judiciales permanecen intactas. Y por último, pues un derecho que quiero resaltar también es la protección de la familia. El Estado colombiano en todo momento da protección como a esa unidad familiar y a preservar el núcleo familiar. Perfecto. Teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Dani de los derechos que no se pueden suspender ni siquiera en un estado de excepción, entonces tenemos los tres mecanismos más utilizados y más comunes de protección de derechos a nivel nacional, que son, en primer lugar, el habeas corpus, que está en la Constitución, eh, y es un derecho fundamental y a la vez es una acción que permite que cuando alguien sea privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, pueda acudir a cualquier juez directamente o por un representante a solicitar pues que se reevalúe esa situación, y esto se tiene que resolver en máximo 36 horas. Por otro lado tenemos la tutela, que está en el artículo 86 de la Constitución, y es un mecanismo que, reunidos ciertos requisitos, es decir, que no haya otro mecanismo para solicitar la protección de los derechos, y que efectivamente haya un derecho fundamental que está siendo violado, se puede reclamar la protección judicial inmediata de los derechos constitucionales ante un juez. Y la última es un derecho de petición, que es la posibilidad que se le da a una persona para presentar solicitudes ante las autoridades, organizaciones u organizaciones privadas que ejerzan funciones públicas para resolver lo que se solicita. Puede ser solicitud de información, pues entre otras posibilidades, y está igualmente en el artículo 23 de la Constitución. Y a nivel internacional, eh, existen las medidas cautelares, las cuales son un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta hace un llamado al Estado a que proteja a las personas, cuando puede ser una o más personas que se encuentran en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Eso es importante porque en la misma definición están los requisitos: tiene que haber un daño irreparable, tiene que ser urgente y una situación grave en la que estén. Cualquier persona puede presentarla igualmente ante la CIDH, frente a un grupo de personas identificadas o no identificables, eso no se requiere, que se encuentren pues en una situación de riesgo. Bueno, y complementando un poquito este tema de las medidas cautelares, pues mucha gente se pregunta cómo que puede hacer la Comisión Interamericana con esas medidas cautelares. Y realmente estas medidas cautelares son muy amplias, o sea, depende como de la petición y de la situación que se presente pues ante la comisión, que pueden ir desde, por ejemplo, ordenar al Estado pues que diga dónde, por ejemplo, dónde está una persona detenida, o que revele como la investigación que se está llevando a cabo. O sea, son muy variadas, pero digamos, lo que facilita o lo que les da como su aplicabilidad en ese momento es que
primero no necesitan como que la persona que la está interponiendo, ya sea pues a nombre propio o a nombre de otra persona, alegue alguna vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque precisamente pues solo tiene que demostrar como esa situación de urgencia y gravedad, y pues como la decisión como tan amplia que puede tomar la Comisión Interamericana pues para en estas medidas cautelares, que son, o sea, no son específicas, sino que depende de lo que crea la comisión, es pues lo que va a garantizar como que esa situación se resuelva prontamente. Bueno, ahora pasando un poco a un concepto ya más teórico de como de dónde vienen como todas estas garantías de los derechos humanos y derechos fundamentales, vamos a hablar un poco como de qué es el bloque constitucionalidad. Nosotros en Colombia pues tenemos todo nuestro ordenamiento legal, entonces empieza pues en derecho se le llama la pirámide de Kelsen y empieza con la Constitución. Luego pues están las leyes y luego ya abajo están pues todo lo que es como contratos, sentencias, actos administrativos del Estado y todo esto. ¿Qué es lo que pasa con el bloque constitucional? El bloque constitucional pues fue creado por la doctrina, digamos que eso no está como tal especificado así ese nombre en la Constitución, y es un fenómeno de apertura precisamente normativa que se da en nuestro pues, ordenamiento jurídico, como nuestra pirámide. A uno se lo explican, es como si hubiera una nubecita por encima de la pirámide de Kelsen con como toda una serie de normas que como que irradian nuestra constitución. Y dentro de ellas, pues quisimos resaltarlos porque, como Gaby ya mencionaba un poco al principio, en el bloque constitucional se encuentran los tratados de derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Porque eso hace pues que en determinado momento los tratados internacionales de derechos humanos deban ser cumplidos por el Estado colombiano y que el Estado colombiano adquiera obligaciones tanto nacionales como internacionales con respecto a estos tratados. ¿Y cómo sucede esto? Pues hay dos divisiones también doctrinales respecto al bloque constitucional. Una es el bloque constitucionalidad en sentido estricto y es normas que están por fuera de la Constitución que directamente se incorporan a nuestra Constitución, es decir, que adquieren pues una jerarquía constitucional, una jerarquía normativa en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto pues son directamente aplicables y pueden declararse violaciones frente a estos tratados de derechos humanos. Gaby ya mencionaba algunos, luego yo voy a mencionar otros. Pero pues en Colombia los tratados de derechos humanos están incorporados a nuestra Constitución y son directamente aplicables. Otro sentido que se le ha dado al bloque constitucional es en sentido lato y es normas que no se incorporan directamente a nuestra Constitución, pero que sirven como de criterio de interpretación. Entonces, generalmente la Corte lo que hace es que toma estas normas como para interpretar pues los mismos derechos fundamentales que ya están incorporados en nuestra Constitución. Entonces, no sé, para interpretar, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, pues que está consagrada en nuestra Constitución, o otro tipo de derechos, el derecho a la vida, bueno, sirve para interpretar más, digamos, pues se ha debatido si esto hace que puedan ser como directamente exigibles y generen como directamente obligaciones para el Estado. Entre pues los tratados de derechos humanos como importantes en derechos humanos que ha ratificado Colombia está primero la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es la Convención Americana de Derechos Humanos? Este es un tratado, pues como su nombre lo indica, sobre derechos humanos que viene de la Organización de Estados Americanos, pues Colombia lo ratificó y por medio de ley pues hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Y este tratado pues consagra una serie de derechos específicos en materia de derechos humanos, así como crea pues dos órganos muy importantes para el sistema interamericano, porque es este pues sistema que se crea solo es para los estados americanos, digamos que el sistema
europeo y el sistema asiático son diferentes. Colombia, pues, por su ubicación geográfica y pues por su ratificación de esta Convención Americana, pertenece pues a la Organización de Estados Americanos y pues como tal está dentro del sistema, sí, se ve sujeta al sistema de derechos humanos de las Américas. Este sistema entonces tiene pues dos organismos que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está pues sancionada por estos días, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, a nivel ya pues universal o a nivel de las Naciones Unidas, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pues también contiene derechos en materia de derechos humanos. Entonces, pues hablándoles un poquito cómo juega el sistema interamericano en el marco de todas estas protestas, pues todos sabemos que en estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una visita a nuestro país pues para verificar toda la situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un propósito general que es velar por el cumplimiento y por la vigilancia de los derechos humanos en las Américas. Entonces, pues las organizaciones que estaban participando en el paro decidieron llamarlas para que la comisión hiciera una visita, digamos que se reuniera con el Estado, con los diferentes gremios, verificara la situación. La comisión pues puede pedir como acceso a casi que todo tipo de información, pues por así decirlo, con respecto a la protesta. O sea, el Estado le dio un informe de la situación de derechos humanos respecto a la protesta, y finalmente lo que se está esperando luego de esta visita es una serie de recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita, digamos, haciendo como lo que hace la comisión es como un diagnóstico de la situación y unas recomendaciones pues para poder manejar esa situación, y sobre todo pues para que se garanticen los derechos humanos si es que encontró violaciones a los derechos humanos. Es importante aclarar que estas pues, como su nombre lo indica, son recomendaciones, no son vinculantes ni obligatorias al Estado. O sea, sí hay un cumplimiento como de buena fe, ¿sí? Como de buena voluntad de que el Estado las quiera cumplir, pero no hay ningún tipo de, como de mecanismo, por así decirlo, por ahora, para que el Estado las cumpla. Eh, ya luego, digamos, si hay una situación concreta, pues individual, que llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una violación, la comisión puede decidir llevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues ahí el Estado colombiano será juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí emite sentencias que son vinculantes. Entonces, pues, si en este marco por ejemplo, se presentan situaciones individuales, pues es todo un camino súper largo por recorrer, hasta que pues se llegue a una decisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues ahí todavía hay muchísimo hilo por cortar ante el sistema interamericano de derechos humanos. Súper. Pasando entonces ahora a la segunda parte de la charla, vamos a hablar un poco de la ponderación de los derechos fundamentales. En primer lugar, vamos a hablar de la proporcionalidad y del test de proporcionalidad. Luego de las limitaciones de servidores públicos, las limitaciones de los civiles y los sujetos de especial protección. Entonces, en cuanto al test de proporcionalidad, esto es un mecanismo que se da y que usa la Corte Constitucional, sobre todo cuando hay dos derechos que se encuentran en contraposición al intentar aplicar alguno. Por ejemplo, cuando se limitó la movilidad o cuando empezó el COVID, ahí entraban en juego el derecho a la libre locomoción, que es la capacidad de moverse por todo el territorio nacional, y el derecho a la salud pública, por ejemplo, o al orden público en algunos casos. Entonces,
mantener el orden público. Entonces, lo que hace la Corte es hacer un test de proporcionalidad, y de la proporcionalidad se desprenden 3 subprincipios, por llamarlos de alguna manera, que son los que componen los 3 pasos del test de proporcionalidad. Entonces, en primer lugar, la idoneidad, y en este caso se mira si realmente hay un propósito constitucionalmente legítimo que se esté llevando a cabo, y que permita, o sea, que haya realmente un derecho que se está protegiendo, o un propósito constitucional que justifique en cierta medida que se viole otro derecho. Posteriormente se mira la necesidad, que aquí se verifica si el acto realmente es necesario. Entonces, si es la forma más clara y correcta de actuar, y si es realmente necesaria la violación de otro derecho para la aplicación del primero, en la búsqueda de ese objetivo que ya se entendió como idóneo. Y por último, la propia proporcionalidad en sentido estricto. Acá se cogen ambos derechos y se mira si las ventajas que se pretenden obtener con la intervención, o con lo que se está haciendo, realmente compensan los sacrificios del derecho que se está interviniendo. Entonces, si vamos a limitar la libertad de locomoción en virtud del COVID, si esto realmente, realmente estamos haciendo que prime la salud, si es tan grave y tan necesaria la limitación de la libertad de locomoción, etcétera. Entonces, esos son los 3 pasos que se tienen que hacer, y esto se hace con cada derecho que se está violando. Se tienen que pasar por el test de proporcionalidad, porque si no, se entendería que no se justifica realmente la violación de un derecho en razón de la primacía de otro. Ahora, en cuanto a la limitación de las autoridades públicas, las autoridades son los encargados por el Estado para el mantenimiento del orden público, y existe entonces para ellos una ley sancionatoria particular. No se sancionan de igual forma que los civiles, ya que se entiende que en el marco de la descentralización y la delegación del Estado, ellos ejercen las veces del Estado, y por tanto son sancionados de forma diferente. Acá es importante entonces definir y aclarar 2 conceptos. El primero es el orden público y el segundo es el poder de policía. El orden público hace referencia a las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general, el goce de los derechos humanos y la sana convivencia. Y por otro lado tenemos el poder de policía, que es la facultad de usar la ley policiva, expedir normas generales, para regular el comportamiento ciudadano y alcanzar entonces el orden público y la libertad. El artículo 315 de la Constitución establece que los alcaldes son la primera autoridad de policía, y ellos tienen las facultades para preservar el orden público. Sin embargo, el orden público está en cabeza del presidente. En este sentido, es muy importante, al hablar de cómo se limitan las autoridades, establecer que realmente todo tiene que funcionar de forma muy cohesionada, y existe entonces pues que exista entonces la armonía entre las entidades territoriales, que son los alcaldes, los gobernadores y pues el presidente y sus ministros, porque pueden entrar en conflicto al momento de expedir, por ejemplo, normas de policía. El presidente puede entrar en una reserva de ley y por tanto cabría una nulidad a ciertos decretos, que pues no es la idea. Entonces, pues realmente el presidente, en nombre del orden público, no puede nunca violar el núcleo básico del derecho o de la libertad fundamental, y tiene que hacer todos los reglamentos que haga en el marco del orden público en sustento de legalidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad, temporalidad y finalidad. Es decir, las decisiones que tome el presidente, sobre todo en
en estado de normalidad, es decir, no estando en estado de excepción, como nos dijo Dani, tienen que estar realmente muy sustentados y adheridos a principios constitucionales con el fin de no violar por la declaración misma los derechos fundamentales que pretende proteger. Listo. Entonces, por otra parte, nos referimos a los civiles. ¿Y por qué? Porque como Gaby pues dijo, es muy diferente el rol que tienen primero las autoridades en un estado y el rol de los civiles en el estado. El rol de las autoridades pues en un estado generalmente es de protección y su actuación pues se ve más limitada por la ley como por sus deberes funcionales, ¿sí? O sea, por ejemplo, la policía pues tiene unos deberes específicos que debe cumplir, por ejemplo, en el marco de una protesta. Mientras que los civiles, pues lo dice la misma Constitución, los particulares son solo los responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Es muy importante decir pues que el único, por ejemplo, que tiene el uso legítimo de la fuerza, o sea que por Constitución puede hacer uso de la fuerza, pues es el Estado. Los civiles, por otra parte, no pueden hacerlo. Y digamos que pues esta cláusula da como una libertad general a los particulares de actuar siempre y cuando pues no infrinjan la Constitución y las leyes. Pero digamos no tienen unos deberes específicos dentro del Estado. Entonces, pues ahí como que entra el principio básico también que todos conocemos y es que los derechos de cada persona, o sea, mis derechos como ciudadana, están limitados por los derechos de los demás, ¿sí? O sea, soy libre de actuar hasta que mis derechos entren en choque o pues estén en contra de la situación de alguien más o pues pongan en desventaja a alguien más. También por la seguridad de todos, pues si ya mi actuación está causando una situación de seguridad nacional, pues se pueden limitar mis derechos y por las exigencias del bien común, como para una pues, sana convivencia en la sociedad democrática y en un Estado social de derecho como en el que vivimos. Entonces, más allá pues de los límites morales que todos tenemos pues para a nuestra actuación y pues el juicio de Dios y la propia conciencia que nos lleva a actuar, la vida en sociedad sí nos exige que en el ordenamiento jurídico se consagren limitaciones al ejercicio de todos los derechos humanos en aras del bien común. Es decir, que a mi ciudadana me pueden limitar los derechos humanos siempre y cuando sea por una razón de bien común o por un fin mayor, un fin imperioso. Entonces, acá entra pues también lo que decía Gaby respecto al test, y es que este test generalmente, y ya vamos a explicar por qué lo explicamos, ya vamos a decir por qué lo explicamos, y es que este test generalmente se utiliza es cuando entran en colisión dos derechos. Entonces lo que se trata de ver es pues como qué derecho prevalece en esa situación en concreta. Pues en el marco del paro hay un montón de derechos pues que entran en juego, derechos de comunidades indígenas, derecho de la protesta, bueno, un montón de derechos que entran en consideración. Entonces el Estado, al tomar una decisión con respecto a esto, pues siempre debe tener en mente como esos subprincipios del test de ponderación, pues que la medida sea idónea, que sea necesaria, para pues que realmente se justifique esa limitación que en determinado momento va a hacer a los derechos. Por ejemplo, pues cuando se va a tomar la decisión de hacer un toque de queda o restringir la movilidad, pues el Estado debe tener en cuenta estos subprincipios para limitar estos derechos, porque en principio pues si bien los derechos no son ilimitados, sí debe, el Estado sí debe argumentar el por qué en una situación concreta va a limitar los derechos. O, por ejemplo, la decisión que hace poquito se tomó por parte del gobierno de, pues en las ciudades en donde el orden público definitivamente no pudiera ser conjurado por la policía, ¿sí? O donde ya los civiles se hubieran tomado, pues, digamos, la, la justicia, por así decirlo, por sus propias manos, pues de ayudar a mantener como el orden público por medio de las autoridades militares.
Y como lo decía Gaby, pues esto tiene dos razones. Primero, porque en primer lugar, pues sí son los alcaldes y como las autoridades territoriales quienes están encargadas de pues guardar nuestra seguridad, pero segundo, eh, el gobierno pues nacional sí tiene que como que ayudar a esta situación cuando pues el orden público se sale de como de control, entonces por eso pues decide sacar a los militares. eh, y pues otra razón también es que en este caso el orden público era el que prevalecía pues sobre todos los derechos de los demás. Eh, Muy polémica la decisión, obviamente, pero pues digamos que esto en cierta medida como que justificaría esa decisión de que el gobierno decida militarizar. Obviamente, pues esto es sujeto a todo tipo de controles y debe tener una vasta, o sea, una justificación muy robusta, muy buena por parte del gobierno, pues para tomar una decisión de esta. Ya enfocándonos pues al derecho a la protesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todo, adivinó pues que el derecho a la protesta, por ejemplo, no puede ser sujeto a limitaciones de pedir permiso y el derecho de reunión o pues a expresar pues la disconformidad pues debe ser protegido por el Estado debe garantizar todas las condiciones, por ejemplo, de seguridad para que el derecho a la protesta se pueda llevar a cabo, pues ya es un derecho, digamos que fundamental, y no puede ser sujeto a restricciones en el sentido de muchas veces para garantizar precisamente como el orden público y la seguridad, pues como hacen por ejemplo las centrales obreras que comunican la decisión de convocar a un paro y pues están avisando y poniendo sobre alerta de que lo van a hacer, pero esto no se puede tomar como una como que él estén pidiendo permiso al Estado para hacerlo. O sea, nadie debe pedir permiso pues para ejercer su derecho legítimo a la protesta, sean dos, tres, el número de personas que sean. Y asimismo, tampoco se debe pedir permiso para el derecho a la contraprotesta, o sea, como a expresar la disconformidad con la protesta. Ahora bien, si bien se ha definido como que el marco de las protestas siempre debe ser pacífica, eh, se ha dicho también por la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este derecho, digamos, pues no implica como un ejercicio del derecho a la violencia, pero que es el Estado el que asimismo, o sea, no son las personas, que asimismo deben garantizar esas condiciones de seguridad y que en caso, digamos, de que esa protesta no se torne pacífica, o sea, que ya haya un marco de violencia, como pues ha sucedido en Colombia, no se puede, digamos, como criminalizar la protesta como tal o a todos los participantes de la protesta, sino que es un deber del Estado de identificar pues quiénes fueron los que ejercieron esa protesta de una manera violenta y pues tomar las acciones judiciales que correspondan al caso. Es decir, que por así decirlo, no se puede criminalizar la protesta per se o ciertas expresiones de la protesta, sino que se debe analizar en un caso por caso y cuando ya se identifique pues una situación de violencia, cuando pues efectivamente una persona, y esto es muy importante, esto sí ya es responsabilidad del individuo y no del colectivo que se está expresando, pues hacerse responsable por la violencia ocurrida dentro de la protesta. Por ejemplo, pues como sucede en Cali, que algunos ciudadanos pues se tomaron la justicia por sus propias manos y empezaron pues a disparar contra los civiles, pues digamos esto no es óbice para que el Estado ya de por sí, digamos, pues disuada todas las protestas, no deje ejercer el derecho como a esa manifestación, sino que debes, por el contrario, pues sacar a esas personas del marco de la protesta, analizar la situación en concreto y tomar las medidas del caso. Bueno, Iba a Gaby y yo, complementar algo. entonces ahora vamos a hacer unas reflexiones finales. Ok, bueno, complementando un poquito lo que decía Dani y ya para cerrar, creo que como conclusión de los derechos se puede sacar que
tenemos un montón de derechos a nuestro favor que igualmente acarrean deberes como ciudadanos. Y con respecto a lo que decía Dani, me acuerdo que hubo una polémica hace un tiempo porque la alcaldía hizo como una declaración en la que se hablaba de que se tenía que informar sobre la realización de protestas a las autoridades. En el caso de Bogotá, por ejemplo, a la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, lo que dijo la Corte fue que es más un deber ciudadano que se informen para poder garantizar los derechos de los demás, las condiciones de movilidad, seguridad y convivencia de los otros ciudadanos. Y no podemos entender entonces la huelga como un derecho absoluto, sino relativo en el marco de los intereses y los derechos generales. Entonces, un poco con eso, teniendo eso en cuenta, creo que la reflexión es un poco hacia como el compromiso por los derechos, pero con los deberes de igual forma, entendiendo que todos los derechos se enmarcan igualmente dentro de un orden público determinado y pues unas condiciones básicas de convivencia, que es pues en últimas para lo cual estamos enmarcados pues alrededor de una constitución y de unas leyes determinadas que Dani nos explicó con la pirámide de Kelsen y que pues es en últimas la base de nuestra convivencia. Sí, bueno, y yo finalmente también quería decir como conclusión de todo esto, pues que me queda a mí básicamente, es que primero yo creo que se han generado primero, o sea, sí se ha generado, y ya eso lo ha aclarado como pues, la misma comisión, como lo decía, como una criminalización de la protesta, así de como quienes ejercen su derecho legítimo como a reunirse, a expresar su desconformidad. Ya, pues, por ejemplo, cada vez que convocan a protestas, asumimos que los que van a salir, pues, van a destruir la ciudad, y muchas veces no es así, o sea, muchas veces, pues, sí, la gente sale en el marco de su ejercicio legítimo de, pues, expresar su disconformidad. Creo que en Colombia juegan en contra muchísimos factores, como son que, pues, primero tenemos disidencias de un grupo, pues que ya está desarmado, pero que quedan disidencias, o sea, que no quisieron pues desmovilizarse. Estamos en proceso de negociaciones con otro grupo, pues que todavía no está disuelto y muchas otras como bandas que operan como por el narcotráfico, que efectivamente hacen que muchas veces pues estas protestas sí se tornen violentas. Eh, También, pues en respuesta al Estado, lo que hace es responder con más violencia y eso como que agita muchas de las situaciones. Además, pues en Colombia estamos viviendo una situación pues inmensamente precaria en términos de salud, trabajo, pobreza, hambre, un montón de cosas que hacen pues que efectivamente haya un descontento social, y que la gente salga a marchar. Eh, que no está mal per se, pero que se ha hecho que en muchas ciudades, pues por la intolerancia también y digamos por esa falta de como de capacidad de las personas de disociar la protesta con lo que es la violencia ya ejercida pues por otros tipos de grupos, eh, que ha hecho pues que como en Cali se tome la justicia por sus propias manos, o sea, ya son los ciudadanos en contra de los mismos ciudadanos y, por ejemplo, quienes tienen el poder de, pues, de defenderse o de contratar a alguien para que los defienda, pues lo están haciendo, lo cual está muy mal, porque eso demuestra también pues que las personas efectivamente no confían o no ven en el Estado eh, como esa manera de proporcionar pues su seguridad, ¿sí? Que el Estado no está asegurando como su libre desarrollo de su vida y pues su seguridad personal y que efectivamente pues hay amenazas a la integridad y a la vida de todas las personas. Y por otra parte, otra reflexión es que creo que el gobierno eh, demostró como su falta de cohesión política como con los gobiernos locales, porque en vez de, pues, los gobiernos locales, en vez de canalizar como todas estas peticiones que se tienen por parte del comité de paro, pues algunos gobiernos locales lo que hacen es como incitar a que las personas pues expresen su descontento y tal, y el gobierno pues se ha visto como
insuficiente para pues canalizar también como las distintas peticiones que hay por parte del comité de paro, porque ya por parte del comité de paro pues no hay solo como un pliego de peticiones o no es solo como un comité de paro, sino que ya hay muchísimos más actores involucrados, como son pues las comunidades indígenas que tienen sus peticiones, el comité de paro que tiene las suyas, el sector educación que tiene las suyas, entonces como que la, se, digamos, pues se juntó como toda esta situación y la falta de como del gobierno local, un poco de manejo de ese diálogo y como situación con sus propias comunidades, que creo que pues el gobierno local es el que más conoce realmente lo que pasa en la región y que podría en determinado momento pues como sentarse sentarse a dialogar y a canalizar como todas estas peticiones que se tienen pues por los distintos actores y llevarlas al gobierno y pues crear estrategias conjuntas y pues definitivamente no hay como una cohesión política entre gobierno nacional y territorios, lo que ha dificultado muchísimo pues esta salida. Pues por último, también como que ya el gobierno se resignó como a la espera de lo que diga pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente el gobierno, sobre todo el gobierno colombiano, siempre ha sido muy respetuoso de o ha intentado cumplir pues con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente, ¿por qué? Porque no, por no quedar en un oso público frente a la comunidad internacional como que es un violador de derechos humanos. Eso es la verdad. O sea, esas recomendaciones no son vinculantes, pero el gobierno la cumple, es precisamente por no hacer el oso, decir, uy, no, Colombia es un violador de derechos humanos, entonces que otro estado salga a decir como, uy, no vamos a invertir en Colombia, o pues quedar mal internacionalmente, entonces seguramente pues tratará de cumplir la mayoría de recomendaciones. Y pues lo que hizo pues simplemente fue como una política de miedo mientras tanto, sí, de como tener las protestas pues acorraladas por medio de la policía y en determinadas ciudades, pues también autorizando a que se saquen las fuerzas militares, que incluso demuestra la falta de cohesión, que por ejemplo la alcaldesa de Bogotá dijera que pues ella no iba a hacer eso. Entonces como que, pues sí, como hay una falta de una línea clara como del manejo de las protestas y claramente pues como de identificación de como los derechos en juego y de sentarse como a pensar, bueno, eh, esto es lo que necesita cada una de las comunidades, hasta acá podemos llegar, esta es la justificación de todo lo que estamos haciendo. Creo que el gobierno solo ha sido simplemente reactivo y no ha justificado pues necesariamente las decisiones que ha tomado en el marco de las protestas y pues esto ha legitimado cada vez más pues la acción del gobierno frente a la situación de orden público en el país. No sé si pues haya preguntas. Listo. Gaby y Dani, de verdad, muchas gracias por el espacio, por las reflexiones y por la información que nos han compartido. La dinámica acá entonces es los que quieran, pues pueden hacer preguntas por el chat o si las quieren hacer habladas. La idea es que realicen sus preguntas. Nosotros vamos a poner un cronómetro acá y la idea es que las preguntas ¿verdad? Se puedan responder más o menos en minuto y medio. Entonces, em, no sé si alguien tiene preguntas. O comentarios también, ¿no? Como posiciones contrarias, también son válidas. Yo tengo una pregunta, si me permiten. Es que, o sea, yo siento que a veces en estos discursos, y se puede ver incluso a como el uso del español en el ámbito interamericano, hay algunos conceptos que no quedan como muy claros o bien definidos, o de pronto simplemente tienen como esa textura abierta, o sencillamente no hay voluntad de diferenciarlos. Y a mí en particular me interesaría como saber de pronto si en su investigación algo
o en lo que han podido ver, existe como algún tipo de diferenciación y diferenciación en el tratamiento respecto de lo que sería la manifestación, la protesta, distinto del paro, como un cese de actividades o bloqueos, etcétera, porque yo siento que son cosas distintas. Yo siento que no es lo mismo, digamos, reunir una cantidad de gente en las condiciones que sea para manifestar unas pretensiones, a, por ejemplo, cesar actividades en algún sector o industria eh, particulares o bloquear actividades como, pues, moverse entre municipios y departamentos. Em, entonces sí, como si hay alguna diferenciación, porque yo sé que, por ejemplo, constitucionalmente hay actividades o hay como sectores especiales que tienen prohibido el paro, ¿no? Sobre todo cuando se trata de servicios esenciales. Entonces, pues, ¿cómo puede entrar también a jugar esas ponderaciones que hace la misma Constitución para prohibir o darle primacía a ciertos derechos como económicos o de salud o de, no sé, bienes esenciales o servicios esenciales contra el derecho de manifestarse, de protestarse, de mostrar inconformidad o de plantear una oposición con miras a lograr unas pretensiones políticas? No sé si quieras darle tú, Dani, o hablamos los dos, como que Sí, digas. como quieras, como quieras. Dale. Pues realmente creo que no existe como tal una definición y una diferencia muy clara por lo que tú dices. Creo que hay conceptos que quedan muy abiertos. Se ha determinado más lo que es la huelga, la manifestación, la protesta, y creo que lo que está pasando en el marco del paro puede entenderse como más como una protesta social que busca la reivindicación de los derechos, pero que trae a su vez consecuencias de paro. O sea, yo no creo que el paro en sí mismo sea una protesta, sino una especie de como adiciones a la protesta social y el hecho de que se decidan suspender ciertas actividades, eh, como decías, en algunos casos está prohibido en servicios esenciales. Creo que es más una característica y algo adicional de la protesta en el marco de la reivindicación de los derechos. Sí, de acuerdo, yo concuerdo con Gaby. Pues hace poquito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó pues efectivamente como unos estándares respecto al derecho a la protesta y yo creo que se asume, o sea, como al ser un derecho fundamental, se asume que, que en ejercicio como de la libertad de expresión, la protesta pues sí puede llevar a un paro, aunque no los diferencia. O sea, digamos que ese paro, por así decirlo, haría como parte de un derecho a la libertad de expresión de cómo poder, ¿sí? Cesar actividades y expresar libremente como mi opinión, aunque no, o sea, no está definido como tal, pues el paro, ¿sí? Sí, o sea, creo que la protesta sí es un concepto que está definido, más no el paro como tal, como manifestación de esa protesta. No sé si me hago entender, como que uno es el fin y otro es el medio. Sí, yo entiendo y me parece pues que está claro. Yo, como una pequeña adición, ¿ustedes qué creen? Que en un test de proporcionalidad sobre unas medidas en contra del paro, si se plantea la pregunta, el problema jurídico, no como un problema de espacio público o orden público contra el derecho a manifestarse, sino como un problema del derecho de manifestación contra el trabajo, la movilidad, la sostenibilidad económica, etcétera, tantos otros unos derechos que sí se están viendo realmente afectados por estas formas de manifestación, pues yo creo que la ponderación claramente se inclinaría hacia los derechos más amplios, ¿no? ¿O ustedes qué creen? Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que en este caso la ponderación se trataría de cómo garantizar ese pues derecho legítimo a la protesta que tienen las partes sin trastocar, como decíamos, la vida cotidiana de las personas. Sí, y creo que con eso respondo como un poquito a la pregunta que Miguel hace, que la estoy viendo ahí, es cómo debe lidiar el gobierno frente a los bloqueos de vidas prolongados como forma de protesta. Y es eso, digamos que tenemos que tener en cuenta que en una ponderación de derechos no es que uno
se da frente al otro, sino que se le da como distintos niveles como de ponderancia del uno frente al otro. Yo, o sea, considero que sí debe ponderar como, digamos, como el orden público y como el libre desarrollo pues de la vida de las personas, porque pues si no salen a trabajar no van a poder comer, si no salen a educarse pues eso va a trastocar todo, si no hay alimentos pues la gente se va a morir de hambre. Eh, y yo diría que es eso, y como también lo ha hecho los estándares interamericanos, es la manera de que el gobierno mantenga pacíficas esas protestas para que no se trastoque como la vida diaria de los ciudadanos. Y en la medida en que pues se vayan tornando más violentas, el Estado pues sí, digamos, tiene como más ámbito de acción para tomar unas decisiones pues mucho más fuertes precisamente como para garantizar esa libre movilidad y pues que no sean afectados derechos de los demás y sobre todo derechos de pues personas que son sujetos de especial protección, porque pues ahí también hay, por ejemplo, población en situación de vulnerabilidad que no va a poder ir a trabajar, niños que también pues ven su seguridad amenazada, mujeres pues que son sujetos de especial protección. Entonces, sí, es como mantener ese orden público en la medida en que, pues, sí se van a escuchar las peticiones, pero pues eso no se torne violento para trastocar la vida diaria de las personas. No sé si Gaby quieras complementar. No, de acuerdo. Listo, tenemos dos preguntas de Lauris Duarte y luego de Dani Torres. Entonces, Lauris. Eh, Creo que Lauris no respondió, entonces si quieres, dale tú, Dani, mientras. Dani Torres. Ya, perdón, tenía apagado el micrófono. No, yo simplemente quería decir ahí en cuestión de movilización, protesta, que también se puede unir la palabra huelga y la palabra paro, es que el paro es una herramienta de la protesta social, que lo que hace es poner presión para que realmente hayan unas garantías de diálogo. Entonces uno no simplemente, no sé, salgo con una velita, me paro en, no sé, en el Parque Nacional y ya, protesté y me voy a la casa y todo se arregló. No, sino que un paro, una movilización social también tiene que cumplir su razón de ser de incomodar y de incomodar el status quo y de incomodar el día a día de las personas. Obviamente con incomodar no estoy, no sé cómo diciendo, como validando que pues sí, los diferentes actos delictivos que todos sabemos que hay en un paro por distintos actores, pero que sí tiene que incomodar. O sea, una protesta no se hace en el andén, una protesta no se hace desde mi casa cantando una canción. Una protesta tiene una afrenta directa frente a un orden establecido que es sumamente desigual, que es sumamente represivo y que es sumamente violento en sus distintas acepciones. Entonces, ahí los mecanismos para poder llegar a un diálogo, a una escucha, a realmente una mesa. Y creo que en el contexto colombiano es importante hablar de un diálogo descentralizado, no es Bogotá hablando con todo el mundo, sino las propias regiones tramitando sus conflictos sociales. Y de ahí unir el actor del gobierno central, y no simplemente Bogotá queriendo abarcarlo todo cuando sabemos que no lo logra, o sea, eso no es nuevo. Y para lograr esto se tiene que hacer presión, y presión es eso, bloqueos. Presiones, cese de actividades, presiones, esa incomodación, bueno, creo que esa palabra no existe. El problema ahí que yo creo que es importante revisar es tanto que los bloqueos no importan tanto o no son tan polémicos, entre comillas, cuando de lo que se está hablando no es tanto de vidas concretas y de las condiciones que tienen para vivir miles de personas en este país, como que eso es como que, bueno, como que no lo naturaliza más y es como sí, somos pobres, sí, hay desigualdad, sí, hay 2.2 millones de personas que comen una vez al día, sí, pero cuando estos paros y estas presiones se van en contra, digámoslo así, de la propiedad privada, ahí sí hay un alboroto. Y eso es polémico, no tanto porque la propiedad privada no importe o porque esté bien, qué sé yo, quemar, no sé, un edificio o algo así, no, sino porque la gente se exacerba, se enardece y se toma las vías de hecho para defenderse, como lo que pasó en Cali, cuando la presión y cuando la movilización se va en contra de la propiedad privada, no de las vidas de las personas.
Y eso ahí pues que nos está mostrando. Y es como un problema muy grande, en tanto importan más las paredes, los vidrios, el dinero, que las vidas concretas, los rostros concretos de esta movilización social. Hay muchas variantes ahí, yo lo sé, pero sí creo que eso es importante traerlo a colación y no para, ¿cómo decirlo?, legitimar, sino para traer a colación como el momento social y cómo se, no voy a decir se ponderan los derechos, pero sí como la concepción de derechos que tiene la gente. Y es que cuando se meten con la propiedad privada de uno y si pues algo armado a dispararle a la minga en compañía y la policía no hacía nada, pero cuando es con vidas concretas que siempre han sido marginalizadas, pues triste, rezo por ti, que estés bien, pero no se mueven muchas cosas. Entonces, creo que eso es más allá del derecho, es una pregunta muy dura para hacernos como colombianos y que el conflicto es necesario en una democracia. No conflicto en tanto, venga, nos matamos, no, sino que siempre tiene que haber disidencia, siempre tiene que haber heterogeneidad, siempre tiene que haber oposición. Y el problema no es ese, el problema es si realmente tenemos voluntad de diálogo y de tramitar esos diferentes conflictos, y no simplemente una posición imperante que se mantiene a lo largo del tiempo. Y perdón si me pasé el tiempo y di que hablé más, disculpen ustedes. Gracias, Dani. No sé si Gaby, Dani, Neira, quiero comentar algo de lo que me comentó Dani Torres. No, de acuerdo contigo, Dani. O sea, yo creo que eso yo lo decía como también en mis reflexiones finales. Creo que y lo que le explicaba Nico, pues es un medio y tú lo explicaste mejor que yo, es un medio de presión. O sea, definitivamente pues los bloqueos obedecen es como pues a que haya como una respuesta inmediata por parte del gobierno que no pues ha podido conseguirse por ningún otro modo. Creo que definitivamente, como decía también en Colombia, no hemos logrado separar el hecho de como protesta y bloqueos que pues pueden mantenerse pacífico de pues vandalismo que se da como por muchas otras razones y como decía por muchos otros actores que están involucrados en nuestro conflicto armado. La salida pues sí frente a esos bloqueos y eso es el diálogo. Desafortunadamente creo, pues esa ya es una opinión personal, el gobierno pues ha sido como bastante ineficiente. Primero pues porque, como tú dices, no ha tenido el conocimiento como de las situaciones concretas de cada uno de los territorios y no ha tenido ayuda pues tampoco de los alcaldes, como que les digan, oiga, esto es lo que está pasando, esto es lo que quiere mi gente. Y pues creería yo que de cara a que también hay unas elecciones, pues puede sonar polémico lo que va a decir, que al gobierno le interesa pues que haya miedo como para decirle, uy, va a haber un Salvador que nos libre pues como de todo esto que está pasando, ¿no? Gaby, perdón que te quite la palabra. No, tranquila. No, era lo mismo y creo que iba muy en la línea de lo que estábamos hablando, de cómo la protesta social realmente es la unión de varios derechos y se ve expresada en pues, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de huelga, y cómo esto se puede dar desde diferentes ámbitos o diferentes formas de expresarlo. Entonces, sí, o sea, de acuerdo con que siento que el paro es más una presión y una forma particular de ejercer la protesta. eh, entonces, sí, o sea, yo nuevamente creo que lo catalogaría más como una forma de ejercer la protesta y ejercer la libertad de expresión y la asociación y reunión también. Acá Miguel nos envía una pregunta y si quieres vuelves tú ahorita, Dani, y es, ¿cuál es la línea entre uno, incomodar y hacer presión? Y dos, vulnerar los derechos fundamentales de los demás como medio para protestar. Al final es usar los derechos de los demás como rehenes de mis reivindicaciones y los más afectados son precisamente los más pobres. Termina siendo añadir más injusticias a las que ya tenemos. Entonces, no sé ustedes cómo lo ven. De ahí vamos luego con Dani y luego con Munevar. Listo. Yo ahí la línea la trazaría un poco en lo que hablaba Dani de la suspensión y limitación de derechos, entendiendo que igualmente el derecho a la protesta no es un derecho absoluto. Y un poco
como trayendo lo que hablábamos de la proporcionalidad, yo creo que es importante dar un paso atrás y entender cuáles derechos están realmente en juego y cuáles buscan entonces un fin constitucional legítimo y si por eso vale la limitación de otros. Yo ahí sí, o sea, entiendo que el paro sea una forma de hacer presión, pero puede resultar en lo que dice Miguel de vulnerar derechos fundamentales de los demás, precisamente por lo que decía la Corte Constitucional en la sentencia que citamos ahorita, de que pues es que el derecho, por ejemplo, que las marchas se tienen que anunciar porque es que afectan un montón de derechos de quienes no marchan igualmente. Entonces, yo creo que es algo que se tiene que mirar con mucho cuidado, con cada derecho de forma particular y mirar la idoneidad, la necesidad, etcétera, y entendiendo que realmente la protesta no es un derecho absoluto y que efectivamente puede resultar en la violación de muchos derechos relacionados de quienes no marchan. Sí, pues un poquito para terminar, yo creo que pues esa línea es muy difusa. Yo miraría también, pues digamos, es claro que como, digamos, como presupuesto que el interés general debe primar sobre el particular. Sin embargo, creo que en la medida en que ya se afecte como directamente pues el núcleo esencial de un derecho, pues ahí sí se estaría como hablando se estaría cayendo como en lo que dice Miguel y es como entre pues ya vulnerar yo con mi actuación derechos fundamentales. Es decir, eh, pues sí, es efectivamente como ciudadanos y pues como por el ejercicio del derecho a la protesta deberemos soportar pues cierto tipo de cosas, pero ya, por ejemplo, cuando esto influya en la comida de los demás, la salud de los demás, creo que pues ahí ya se puede hablar un poco de que ese límite se está traspasando, ¿sí? Así pues el interés general debe primar sobre el particular, además porque ahí ya no sería un interés particular, sino un interés pues de una gran parte de la población colombiana que se estaría viendo afectada como por ese ejercicio legítimo, pues legítimo que ya no sería tan legítimo del derecho a la protesta. Dale. Dani Torres, si quieres darle tu pregunta, seguimos con Nevar y luego con otros comentarios que nos han llegado. Gracias. Es que con esto que preguntaron, yo creo que el gran como pero ha sido lo que pasó con las dos ambulancias y los bebés que iban ahí y pues todo el lío. Y pues porque también uno puede hablar de bloqueos como legales y bloqueos ilegales. Pero bueno, eso da porque si no me meto ahí no hago mi pregunta. Pero creo que sí es importante en términos de bloqueos reconocer cómo funcionan las regiones, cuáles son los distintos actores que una movilización social como exacerba, digámoslo así, o los muchos rostros que forman este rostro colectivo y que la forma de tramitar el conflicto social y la forma de pararse y reivindicar sus derechos no tiene que pasar como por la validación de si a mí me gusta o no. Esto lo digo como para comprender un poco cómo la pluralidad de voces que hay en este paro, sin dar a entender que entonces pues cualquier persona puede hacer lo que desee y pues todo bien, porque evidentemente no, pues para eso hay, pues estamos en un Estado social de derecho. Pero mi pregunta era un poco hacia la militarización de las ciudades, que ha sido un poco la respuesta a todo lo que ha pasado y la represión más allá de pues como un diálogo y la voluntad de diálogo. Y es preguntarles a ustedes pues sí, en su cuestión de abogadas, de creyentes, de chicas, ¿cómo ven esta respuesta del gobierno y cómo ven este fuero militar como respuesta a la movilización social? O más bien al estallido social, que es de lo que ya se habla, no movilización, sino estallido. Quisiera saber ahí un poco, porque creo que eso sí es una cosa muy polémica también en cuestión de derechos humanos. Gracias. Dale, dale. Ok, bueno, yo creo que lo primero es entender un poco en el marco de qué se da la militarización y es recordar que
este poder de policía y donde se enmarcan las Fuerzas Armadas está en cabeza pues de los alcaldes y asimismo del presidente cuando se pierde el orden público. Entonces, lo que está pasando ahorita es un intento del restablecimiento del orden público y expedir estas medidas y las acciones de militarización se ha sustentado en recobrar precisamente esas condiciones mínimas de convivencia y tranquilidad dentro de la población y dentro de la ciudadanía. Entonces, nuevamente, creo que todo tiene que volver a un sustento muy claro y a una necesidad constitucional legítima, pero pues esto se da y el sustento y el porqué detrás de esto es realmente el restablecimiento del orden público. De acuerdo, no de acuerdo, no tengo nada que agregar. ¿Te Vale. puedo decir algo? Muy chiquito y ya me callo, perdón. Pero sí, sí, así como nos damos cuenta de lo paradójico y doloroso e insensato que es que para retomar el orden público, si es que se puede hablar de que hay un orden público en Colombia en condiciones normales, haya militarización. Sí me hago entender, como, no sé si percibimos como lo difícil que es y que la militarización responde a que hay un objetivo militar que está amenazando la seguridad del Estado, y no solo la seguridad como en los territorios, las fronteras, amenazas naturales, bueno, tantas cosas, sino como estas fronteras simbólicas en las que en el caso de la militarización, el objetivo militar es la gente, la amenaza militar es la gente en la calle. Entonces, en el dado caso, los y las personas que salimos a una movilización social, en una marcha, con una ciudad militarizada, somos el objetivo militar, en pro de un restablecimiento de un orden que cojea mucho. Y creo que ese era el punto al que hacía la pregunta, por si alguna, no sé, ha tenido alguna reflexión o ha trabajado un poco eso, que creo que es una vaina muy, muy densa. Y luego también porque sigo a Rodrigo Prindí y me cae muy bien, es un gran constitucionalista. Yo creo que hay que también diferenciar dos cosas que es muy importante, y es como dice Gaby, pues como muy bien lo dijo, el poder de policía y como pues que está en cabeza de las autoridades. Pero pues otra cosa, y creo que eso es como más se ha utilizado acá en Colombia, es la militarización de las ciudades como medida de miedo, ¿sí? Como medida pues para crear un pánico colectivo, pues con finalidades no sé cuáles, diversas, pero pues que efectivamente sí crean, como dice Dani, un estado de guerra, sí, como por así decirlo, pues en una ciudad, o sea, casi que llevándonos a que tenga, o sea, a sentirnos, pues, y como tratando de legitimar el estado, pues, de una guerra civil, que eso creo que, pues, tampoco está bien, y eso se sale como un poco del marco, como de esa asistencia militar o ese poder de policía que debe tener el Estado. Eh, y creo pues que es en respuesta también a una escalada de violencia pues muy fuerte que se dio en el marco del paro, eh, y pues que no tiene otro objetivo, o sea, si militarizar una ciudad no tiene otro objetivo sino crear como un pánico colectivo. O sea, eso sí es la reflexión que yo me he planteado respecto a esto. Listo. Acá hay varias manos levantadas y de hecho también hay varios ahí comentarios, entonces les propongo también en aras del tiempo que las intervenciones, si tratamos de estar dentro del tiempo, y que si son preguntas pues conteste o Dani o Gaby, como para cortar los tiempos. Entonces, como por respetar el orden, iba Munevar, de ahí Nico Castro, unas preguntas que mandó Nico Ortegón por el chat, y de ahí Lauris Duarte y Miguel. ¿Listo? Entonces, hágale, Champion. Bueno, gracias. Primero, rápidamente, gracias por el espacio. Creo que es un espacio muy, muy positivo. Siempre estos espacios tienen como el peligro de volverse un poco muy intelectuales, o sea, como que uno ve y entonces empiezan a participar mucho
los que saben de derecho, los que están ahí como en la movida, pero eso es muy iluminador, pues verlos participar, escucharlos es muy bueno. Pero mi pregunta es, ante una realidad tan compleja como la que vive Colombia, ¿cómo entrar en o cómo Cristo creen ustedes que puede entrar en diálogo con esa realidad y cómo la verdad del Evangelio puede hacerse latente? Y en concreto, ¿cómo como cristianos, cómo podemos aportar en algo? Y lo pregunto concretamente porque creo que otro peligro muchas veces de estas discusiones es cómo separar la realidad de la fe y pues como nuestra misión como creyentes y como apóstoles de, de, del resto de situaciones que si bien son importantes entender, analizar, pues creo que eh, si dejar de lado a Dios y pues todo lo que él implica, creo que también es muy peligroso y es algo con lo que caemos con frecuencia en cualquier análisis y más cuando pues se pondera desde una profesión en concreto. Entonces, ¿cómo creen ustedes que entra en diálogo pues el Señor Jesús con esto? Entonces, Gaby o Dani. Uy, Mune, bueno, gracias por tu pregunta. Creo que es una reflexión muy importante. Yo me la he hecho durante todo el paro, o sea, digamos, sintiendo como esa impotencia de, pues, digamos, creo que se ha tendido a tomar bandos, que no debería ser así, pero pues sí, cómo poder uno contribuir como desde su posición, desde pues las distintas profesiones. Yo creo que de todas maneras lo que te respondería es que pues la iglesia en todos estos conflictos, por ejemplo, creo que en Cali, si no estoy mal, pues el arzobispo sí ha tenido como una función de mediación. Yo creo que nosotros como católicos, pues podemos como asumir esa función de mediación, no solo como quedarnos desde la oración y bueno, esperando a que todo pase, pero como asumir esa función de mediación. eh, y consideraría yo, pues tomando una posición dentro de como nuestra misma familia, dentro de nuestra misma comunidad, creo que ya pues es una gran contribución. Más allá pues de los debates teóricos, como que pensamos y sí, como creo que tomar una posición, o sea, diría yo que nos ayudaría como salir de la tibieza, ¿sí? Que uno como que no sabe qué pensar, qué decir, sino pues realmente tomar una posición y expresarse respecto a lo que está pasando. Listo. De ahí entonces iría Nico. Sí, bueno, yo iba a hacer una pregunta. Una cosita que pena ahí antes es, espero que seamos ¿Aló? concretos en la medida de lo posible en las preguntas también, y las intervenciones. ¿Listo? Difícil, Carchito. Pero bueno, yo, Dios mío. Bueno, yo iba a hacer yo iba a hacer una intervención como muy jurídica, muy como de un tema de ponderación de derechos, pero en realidad me llama más la atención hablar del tema de MUNE. Eh, a mí me parece que es muy fácil adoptar como, bueno, no muy fácil, pero la gente podría pensar que adoptar una postura cristiana implicaría uno martirizarse, ¿no? Y convencerse de un ideal y lanzarse a la guerra contra las injusticias que uno ve, que uno palpa, contra las vulneraciones de derechos, contra la necesidad de tanta gente en Colombia y con base en eso resistir contra viento y marea, incluso poniéndose uno mismo en peligro frente a las autoridades y las injusticias y, digamos, ir hasta el extremo por esos ideales. Yo creo que desde mi propia oración, que es algo que he venido pensando, mm, o sea, yo percibo más como un llamado a la sensatez, a la prudencia, a la astucia. Yo siento que uno, después de, digamos, varias experiencias de protestas y de paros en Colombia, de episodios de violencia, uno se puede dar cuenta que no es la forma más eficaz, efectiva, de luchar por las pretensiones que uno pueda tener. El Estado de por sí
tiene unas obligaciones digamos, proveer ciertos servicios o garantizar ciertos derechos fundamentales a sus ciudadanos, y hay vías para hacerlo. Entonces uno podría empezar por diferenciar qué parte de la protesta uno está defendiendo como unos derechos fundamentales que el Estado tendría de garantizar sí o sí, lo cual también pues pondría un asterisco ahí, o cuando uno está saliendo a la calle a defender una agenda política, que es distinto, porque pues mal que bien si un presidente decide darle más atención al emprendimiento juvenil que a la educación, pues la gente está votando por él y hace parte de su agenda política y está en su derecho de privilegiar unas cosas sobre otras porque no todo se puede atender al mismo tiempo. Entonces, por un lado comenzaría con eso, diferenciar qué es político y qué es humano, si es que se puede hacer eso. Y segundo, pensaría como en la astucia de ver qué se está logrando y cómo mi salida a la calle puede estar aportando o más bien restando a las pretensiones por las que estoy luchando, porque también la teoría política nos ha mostrado que existe un efecto embudo en la solución de los conflictos y las pretensiones sociales, y se tiene que ir solucionando uno a uno, gota a gota. Si todo el mundo sale al mismo tiempo a pedir cosas distintas de forma desordenada, atomizada, descoordinada, no hay gobierno ni local, ni regional, ni nacional que pueda responder a tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, como uno de pronto siendo más astuto de luchar por estas cosas por las que a uno le indignan y que le mueven el corazón, podría pensar en unas estrategias más eficientes y ver si realmente se hace más o se hace menos con salir a la calle, o más bien con hacer llamados a organizarse más, a actuar más coordinadamente, o pues simplemente limitarse a, por ejemplo, cambiar todo, voltear el tablero en unas próximas elecciones, o con un golpe de Estado, que también puede ser cuando el sistema ya está completamente acabado. Se podría también pensar, puede ser una postura. Entonces yo, digamos, voy a terminar mi intervención, aunque tendría muchas cosas más que decir. No sé si alguien quiera comentar al respecto. Si quieren, para mantener también orden, iba Lauris Duarte, y tampoco quiero dejar embolatada una pregunta que había hecho Nico Ortegón, y de ahí seguimos con Migue, y Mune ahí volvió a levantar la mano. Entonces, Lauris Duarte, si quieres, dale. Lauris se salió del Zoom. No. Sí, pues Bueno, Lauris dejó unas consideraciones como sí, muy importantes. si quieres, las leemos acá rápidamente. Entonces ella comentaba que hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano, los bloqueos a las vías públicas son un delito contemplado en el Código Penal, y en temas internacionales han dicho que los bloqueos y estas afectaciones serias a los derechos humanos no hacen parte de las manifestaciones públicas y pacíficas, por lo que no tienen la protección internacional. Y luego mencionaba frente a otro tema, y es: hay que tener en cuenta que la figura de la asistencia militar no es lo mismo que la militarización. Son figuras diferentes con implicaciones diferentes. No sé si Laura se volvió a conectar, no, creo que no. Entonces, si quiere, Miguel, hágale. Sí, sí, yo quería, digamos, simplemente hacer un comentario, y es que yo creo que la mayoría de problemas y de lugares comunes a veces a los que se llegan es porque sobresimplificamos las cosas. Entonces, en las calles, digamos, no solo ha habido protesta pacífica y movilización social, ni solo ha habido, digamos, crimen organizado de desestabilización. Totalizar digamos, todo lo que ha pasado sería algo absurdo. En ese sentido, digamos, pues uno a los manifestantes pacíficos no les manda a los militares, no les manda, digamos, la represión, pero si al lado y mezclado en todo, digamos, hay criminalidad, pues es muy, muy difícil uno de salir así o no. Si están bloqueando vías durante un mes, o si están, digamos, hay crimen organizado, gente armada, ya las personas ante la falta de autoridad, digamos, están tomando la justicia por sus propias manos. Es muy difícil decir no usemos una figura que está en nuestra constitución que nos permite, digamos, tener asistencia a los militares, que es muy distinto a militarizar, no es lo mismo, y de hecho, no, digamos, lo que ha visto es que la gente confía más en los militares que en la policía, y además que la policía es muy limitada en Colombia frente a otros países. Por lo tanto, pues en casos como estos se necesita, digamos, del apoyo de los militares, teniendo en cuenta también que no solo ha habido protesta pacífica, sino que ha habido, digamos, de todo, y todos los grupos ilegales han aprovechado para también desestabilizar. Todas las bandas criminales de las ciudades, por ejemplo en Cali, han aprovechado para desestabilizar. Entonces yo creo que uno no puede sobresimplificar, y en los puntos de bloqueo en Cali, en los
en los puntos de resistencia, digamos, ha habido muchísimo crimen organizado, muchísima gente, digamos que uno lo romantiza desde Bogotá y dice, no, la resistencia, no sé qué, pero realmente hay de todo. Y entonces uno, digamos, tiene que irle a las sobresimplificaciones y huirle como justamente a las cosas que polarizan, no, represión, todo lo que venga del Estado, cada vez más, digamos, actúa, es represión automáticamente y no puede hacer absolutamente nada. Cuando llevan en una ciudad bloqueando las vías desde hace un mes, pues, digamos, hay que, yo creo que tener también un poquito más pues, de sentido crítico, no dejarse, digamos, como manipular tan fácil. Entonces, nada, era eso lo que quería decir. Listo. Champion, antes de darle la palabra, quisiera leer entonces también la pregunta que hizo Nico. Entonces, entiendo que el paro es una forma para ejercer el derecho a la protesta. El artículo 37 de la Constitución Política garantiza el derecho a manifestarse pacíficamente. ¿Hasta qué punto el paro, que evidentemente es válido, pero tiene connotaciones violentas, debe seguir adelante? No es violento dejar sin remedios y sin insumos a las ciudades. En esa medida y en concepto de Gaby y Dani, este paro sigue cobijado bajo el artículo 37. Yo ahí dividiría, Nico, dime. dale. Ok, No, yo ahí responde. dividiría la pregunta como en dos momentos y creo que Dani respondería un poco más la primera parte si nos dejan. La segunda parte, Nico cita el artículo 37 de la Constitución, el cual establece que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. ¿Qué pasa? Y ahí retomo mucho lo que decía Miguel. Yo creo que hablar de toda la protesta como una sola es muy difícil y si bien ha habido marchas pacíficas y manifestantes pacíficos, ha habido de igual forma violencia y si nos atenemos a lo que dice el texto constitucional directamente en los casos de las marchas que han resultado en daños a la propiedad o incluso que han acabado la vida de la gente, pues no, el paro no se enmarcaría dentro del artículo 37 de la Constitución porque es marcha pacífica. Sin embargo, ahí resalto lo que decía Miguel, y es que no todo se ha dado de forma igual, no todo se ha dado igualmente por todo el territorio nacional y no han sido las mismas condiciones, ni siquiera dentro de las mismas ciudades. Entonces, ahí me parece muy importante, yo creo que desagregar lo que estamos entendiendo como el paro y pues en últimas entender que se da como respuesta no solo a la protesta pacífica del artículo 37, sino a la libertad de expresión y al derecho de huelga. Bueno, sí, yo rápidamente quiero decir, esa es como la separación que yo intentaba hacer como en mi reflexión final, y es que también como lo dice Miguel, reconozco y lo sé y no para nada lo estoy simplificando, que en el marco del paro pues hay muchos otros intereses, como decía, disidencias que están pues en el marco, sí, que digamos se infiltran, por así decirlo, en el marco de la protesta y que llevan a pues que esos fines de una protesta pues pacífica, cobijados por el artículo 37, pues totalmente se tornen violentos y en ese sentido pues no estarían cobijados por el artículo 37 y asimismo como lo decía en la exposición, yo creo que pues el Estado en ese sentido sí es responsable de identificar pues las personas individuales que llevaron a que esto se terminara violento y a responsabilizar pues efectivamente a quienes están ejerciendo este marco de violencia que no está cobijado pues por la protesta social. Y claramente, pues como lo decía, también creo que el tema de la militarización de las ciudades obedece primero, pues claro, a que el gobierno, digamos, se vio como la ineficiencia o no se confía como en la policía para acomodar la situación. Y segundo, pues sí, es utilizado como la asistencia militar, pero pues también es una manera, y eso hay que reconocerlo, una manera de crear miedo por parte del gobierno, o sea, como lo vimos, por ejemplo, en las protestas de 2019, pues que efectivamente todos estábamos aterrorizados en nuestra casa con toque de queda. Creo que eso ya no es como un uso correcto de la asistencia militar y ya se torna pues en algo más que podría ser pues ya una militarización con otros fines.
Entonces creo que hay muchas, pues a esto le caen un montón de matices, un montón de excepciones, pues también pues, por todo lo que implica, porque no es un solo paro y no es un solo objetivo lo que se está persiguiendo con esto. Listo. Champion. Sí, yo quiero agregar como comentario, y es que efectivamente discernir qué hacer como iglesia, pues es algo que no se soluciona como en una sola pregunta o en una sola intervención. Creo que hay que tener presente, además de todos los matices, como sí, toda la problemática social, económica, eh, que hay efectos colaterales del paro, de las manifestaciones en personas, pues, entre comillas, inocentes, y que ahí tenemos un papel muy importante y protagónico como iglesia. Es decir, yo sí creo que es muy importante, y en algo lo mencionaba Nico, y es ser muy prudente, ser muy sensato y también estar para apoyar, para escuchar, porque creo que en Colombia poco escuchamos, o sea, creo que esto también es como una bomba que ha estallado de mucho tiempo y muchos años de no escuchar a nuestra gente. Eh, y también en un sentido ser personas como que orienten precisamente al diálogo, ¿no? O sea, y cristianamente podemos como tener una pedagogía del diálogo y de la escucha para que haya más unión, más reconciliación y más como en un sentido, no sé si suena ilusorio, pero trabajo en equipo, que creo que muchas veces lo que ocurre es que en estas situaciones como que se sublevan las individualidades y los egoísmos y ya digamos que la mente está tan acalorada y hay tanto dolor en el corazón que lo único que uno hace es optar por la violencia. Y creo que un peligro que hay que, no sé, rezar mucho ahí sí para que el Espíritu Santo lo ilumine a uno es no caer precisamente en el juego de la violencia, que ahí sí creo que sería poco cristiano. Pero bueno, esto último es una reflexión personal. Listo. Entonces ya para ir cerrando, si quieres, entonces Dani, dale entonces ya la última intervención. Gracias, qué pena las preguntas. Yo solo quería finalizar con un ejemplo que muestra que sí puede haber movilización social en tiempos de COVID, en tiempos de exacerbación de muchos actores, de muchos conflictos, y que priorizar la palabra y la escucha es la respuesta, y sigue habiendo manifestación, pero sin todos los desmanes y las arbitrariedades que han ocurrido en la mayoría del país. Y el caso es Villavicencio, no ha tenido asistencia militar, el alcalde decidió no sacar el SMAT, las guardias campesinas e indígenas de la ciudad, junto con los gestores de paz, la primera línea, son los que han velado por la tranquilidad de las marchas. Han sido acompañadas por la Defensoría del Pueblo y por varias organizaciones de derechos humanos. No han habido ojos sacados, no han habido jóvenes molidos a bolillo, no han habido detenciones arbitrarias. Sí, o sea, es un panorama distinto y son porque hay decisiones concretas y voluntades concretas que se unen para que las decisiones y para que los resultados sean distintos. Y no porque los múltiples agentes, las múltiples formas de protestar, porque esto es una cosa hiper mega porosa, sean como lo que está mal, o porque hayan también muchos actores armados ahí, pues precisamente porque pues hay una presencia muy difícil en muchos territorios en Colombia. Pero creo que ahí es una muestra de que se puede trabajar con la gente, con distintas organizaciones e instituciones, en este caso la Defensoría del Pueblo, y que digamos algo muy diciente es que los intentos de vandalismo que han habido, porque pues los hay, se han mediado hablando. En ningún momento se ha legitimado el uso de la fuerza. Y creo que es ahí un punto que nos lleva a realmente pensar en
cómo a veces la exacerbación y el conflicto social nos lleva a legitimar ciertas medidas o a legitimar ciertas cosas y verlos con buenos ojos, porque hay unos derechos que se están violentando, hay unas personas con intereses ahí, hay personas que están sufriendo, o sea, como que creo que eso es un punto importante del discernimiento ahí, que creo que es una palabra crucialísima, porque no es solo discernir entre lo bueno y lo malo, porque pues eso ya lo hace la conciencia, sino discernir entre lo bueno y lo mejor, porque hay muchas opciones que son buenas y que si uno las hace con rectitud de corazón pueden llevar a cosas buenas. Pero la cuestión ahí es preguntarnos como iglesia y de manera personal, ¿qué es lo mejor o qué es lo que Dios me está pidiendo específicamente y que me va a llevar al fin por el que fui creado en este momento coyuntural? Y el ejemplo de Villavicencio a mí es de las cosas que más me ha conmovido junto con muchos otros actores y el papel de la iglesia, sobre todo en Cali, que gracias a ellos es que se pudo, y bueno, muchos otros actores como la alcaldía, distintas organizaciones, que pudo instaurar la mesa de diálogo en Cali. Y algo muy lindo es que yo escuchaba a Darío Monsalve, que es el arzobispo, a mí este hombre me entraña mucho, y él es de las pocas personas que puede entrar como a las partes más densas de Cali, no solo como de primera línea, sino todo lo que es Siloé, todo, o sea, como las partes complicadas. Y lo reciben y tales, y algo que él decía en una de sus entrevistas era que le decían pues que era la primera persona que se acercaba a escucharlos. Y yo ahí, bueno, con toda la tensión política y social que pueda haber, pregunto si en estos momentos, más allá de lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, estamos siendo un Cristo que está yendo a realidades concretas y difíciles, a ser ese Cristo que sale al encuentro, y que en esa medida también nos estamos dejando interpelar por rostros sufrientes de Cristo de muchos lados, o simplemente pues decimos, cuando se calme y todo esté mejor, voy a actuar. Creo que eso es algo muy bonito y muy especial, sin pretender hacer que la iglesia o que Cristo simplemente se fija en unos y a los otros los deja de lado, porque no es así. Pero sí hay una predilección por el sufriente, sí hay una predilección por el que es descartado. Y creo que ahí es donde siempre debe estar la mirada sin, pues sí, sin decir que entonces, qué sé yo, Uribe es lo peor y hay que matar. No, también hay una mirada amorosa para él, pero creo que el ejemplo de Villavicencio y lo que ha hecho el arzobispo de Cali es de las cosas que como católicos más nos ha interpelado y que más nos hace decir, no basta con hacer estos espacios que son muy buenos, no basta solo con rezar, no basta solo con sentirse como despedazado por lo que ocurre, sino que también hay que poner todas estas herramientas al trabajo y en pro de los demás, y de muchas formas, no hay una sola. Y creo que esa es una invitación muy bonita de todos estos encuentros y el próximo que viene, que es lo de, pues, qué hacer como iglesia en estos momentos de, pues, tan difíciles, ¿no? Y ya me... Listo. Gaby, Dani, no sé si ya ustedes para cerrar quieran comentar algo de, pues, de todos los comentarios y demás. No, pues no, yo quiero agradecerles a todos como pues, por estar acá. Pues para los no abogados sé que a veces es un tema muy complicado, entonces pues espero que nos hayamos de hacer entender bien y cómo mostrar un poco pues como sí, desde la visión de derechos humanos, pues más o menos cómo está la situación. Muchas gracias a Mune por su pregunta, definitivamente es súper interesante y creo que me la hago todos los días. Todos los días que me levanto y veo la realidad, digo, pues bueno, yo como en la posición de Cristo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué puedo hacer? Y pues no debemos dejar de preguntárnosla nunca, ¿no? Pues sea la realidad que vivamos. Y creo que día a día pues va cambiando, por lo menos en mi posición, como que cuando uno cree que pues que ya tiene como una respuesta, como que surge otra y otra situación y bueno, entonces pues muchas gracias porque sí nos deja pensando mucho tu pregunta. Y no, lo mismo, realmente agradecerles a todos por conectarse, por sus preguntas. Creo que uno aprende mucho respondiendo y escuchando igualmente sus comentarios. Entonces, gracias por haberse conectado y por haber participado y sí, por dejar todas estas reflexiones en la mesa y por a ti, Garchito, gracias por la moderación también.
Listo, no, de verdad, muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Dani, Gaby, por la exposición, por el tiempo, por las reflexiones y por de verdad tomarse el trabajo pues de traernos este espacio y estas reflexiones. Entonces, también el video quedará subido en la página de YouTube del MBC, entonces, de verdad, muchas gracias.